Buenas, mi nombre es Mirlen Alexandra Germán Bautista. Estoy dando didáctica general con el maestro Wilfredo Rosario en la sección H01. En esta ocasión voy a presentarles lo que es una exposición de didáctica y pedagogía con sus aportes y funciones. Aquí, como vemos, el tema. Comenzamos con didáctica. ¿Qué es didáctica? La didáctica se encarga, la didáctica es la rama de la pedagogía. Esta se encarga de buscar métodos y técnicas. Aquí vemos una de las técnicas de enseñanza. La técnica, aquí vemos una maestra con alumnos alrededor en una mesa de trabajo donde ella está usando técnica para enseñar de diferentes formas. Aquí vemos que ella tiene varios objetos en la mesa. Aquí también tenemos lo que son los métodos de enseñanza. Vemos el método pasivo, método activo, método globalizado, método especializado. El método pasivo es donde introducimos las exposiciones, preguntas y dictados. Este método es más de poca interacción del maestro con el alumno. El método pasivo ya es un poco más dinámico, donde el alumno comenta algo, el maestro, si tiene una corrección, se la hace y es más fluida la clase en el método pasivo. También tenemos lo que es el origen de la didáctica. La didáctica es una ciencia que aparece en el año 1657 de mano con el pedagogo Juan Amos Comenio. Este pedagogo lanzó un libro denominado Didáctica Magna, donde aquí en este libro él expresa lo que son, él tenía una inquietud porque él entendía que la educación solo era para la clase alta y él quería cambiar eso. Él quería que la clase media baja también tuviera educación, porque solo la clase alta tenía acceso a lo que son las artes, las políticas, la filosofía y la historia. Entonces, por medio de este libro de Didáctica Magna, este escritor, este pedagogo, se introdujo para cambiar eso. Ahora tenemos lo que es la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Es la que se basa en todo lo que tenga que ver con educación y enseñanza. La pedagogía es una ciencia muy compleja porque se basa en ser visitas debe de ser vista con mucho cuidado. Aquí vemos lo que es un alumno muy concentrado en un libro de texto. Él está concentrado y con varias preguntas. ¿Quién le puede responder esas preguntas? Las preguntas se las podemos responder los que enseñamos, porque somos los llamados pedagogos, lo que es futuros pedagogos, como es mi caso. Si un alumno tiene una inquietud, mi deber es responder a esa inquietud. También vemos una maestra con varios alumnos donde ella le está enseñando un libro con algunas imágenes y le está haciendo una historia, contándole una historia. El origen de la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos. Como ya he dicho, la pedagogía es la que se encarga de todo lo que tenga que ver con la educación y esta es a través de técnicas, prácticas y métodos. Aquí vemos lo que es la pedagogía tradicional y la pedagogía moderna. La pedagogía tradicional es encargada.
Pues decimos que la pedagogía tradicional es donde el maestro se encargaba de impartir las clases, solamente él explicando, sin ninguna interacción del alumno, donde habían pocas interacciones con el alumno. El maestro llegaba y decía, vamos a dar la clase, y daba y enseñaba su clase sin pensar que el alumno tenía algunas preguntas y podía hacerla. La pedagogía moderna ya es donde centramos algunas técnicas diferentes, donde hay interacción entre el alumno y el maestro, y la clase se hace aún más dinámica. Ahora vamos a hablar sobre los precursores de la pedagogía, de la didáctica y sus aportes. Comenzamos con este señor, Juan Amos. Ya había hablado un poco de él. Este señor nace en Checoslovaquia, conocido como el padre de la didáctica. Este hombre, como ya comenté, se sintió conmovido con el asunto de que solo la clase alta era digno de tener educación, solo a ellos llegaba la educación. Entonces él implantó técnicas y métodos para que la clase baja también supiera de leyes, de arte, de política, entre otras cosas. Introdujo de manera detallada y cuidadosa principios y reglas para la enseñanza. Aportó que la enseñanza no debería ser memorística. O sea, que no todo era grabarse las cosas, sino aprendérselas para tener una mayor fluidez de lo aprendido. También tenemos a María Montessori. María Montessori es una gran pedagoga. También estudió medicina y se especializó en la psiquiatría, en los niños. Esta gran mujer llegó a tener, implantó muchos métodos y creó el método Montessori, uno de los métodos más importantes en el área de la pedagogía. Una cita de María Montessori: la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. También tenemos a Juan Enrique Pestalozzi, nacido en Suria. A él se le debe la creación de la escuela primaria pública. Este señor se encargó de crear las escuelas públicas porque en aquel tiempo solo eran las escuelas privadas. Entonces él encargó, para que la educación llegara a otros puntos, él implementó las escuelas públicas. Y ese es uno de sus aportes. Mi opinión personal de todo lo que ya he dicho es que a lo largo de las historias de algunos de estos pedagogos, como Juan Amos, que fue uno de los encargados de que la pedagogía llegara a este punto y que podamos aprender y enseñar a más personas, no importa si es clase baja o clase alta, puedan tener una educación y una enseñanza diferente. Muchas gracias.